¿Qué tal? Soy Moirani Canter y es un gusto compartirles a través del canal 35.1 TV UJAT el conversatorio Cómo Escribo, impartido por Mónica Lavín, en el marco de la Fileli 2019. Acompáñame a escuchar a esta increíble escritora mexicana. Hola, buenos días. Bueno, a Mónica la conozco hace tiempo en la Casa del Tiempo, creo, de la UAM, donde colaborábamos en la revista Casa del Tiempo y ya empezaba a publicar algunos de sus libros que más tarde, bueno, se fueron colocando en la narrativa mexicana como piezas literarias de cierto tipo y de cierta lectura masiva, digamos, porque Mónica ha tenido bastante éxito en sus proyectos literarios y novelísticos sobre todo. Y entonces, desde ese tiempo de la UAM, le seguí los pasos y bueno, he leído varios libros de ella que me atrevo a recomendar, como Café Cortado, que es una novela corta, pero es una novela de 180 páginas me parece, y hay un relato ahí muy ameno, muy agudo, con personajes muy bien delineados, y lo bonito es la reconstrucción imaginaria que hace Mónica allí, y que no se me olvida para nada, de esas fincas cafetaleras y esas familias, ahora sí que de primer orden, que estuvieron construyendo todo un imperio, ¿cuál? El del café, porque eran exportadores de este producto y de qué magnitud. Bueno, este es tantito así del libro, ya para ahí, ya luego se desarrolla Café Cortado, además el título que me encantó, ¿no? Café Cortado. Bueno, total, que en esta ocasión tenemos aquí a Mónica Lavín, a la que le doy la más cordial bienvenida a Tierra Tabasqueña, y qué bueno que aceptaste y que estás aquí con nosotros, Mónica, para contarnos algo de tu actividad literaria. Adelante. Gracias, Álvaro, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Me da mucho gusto las palabras de mi amigo Álvaro y que me acompañen varios amigos y estar de nuevo en Tabasco. La primera vez que vine, y esto tiene que ver porque les voy a explicar, cómo escribo, voy a empezar desde el origen, cómo empecé a escribir. Vine la primera vez como bióloga. Para trabajar en las zonas pantanosas con los niños de ciertas comunidades, porque éramos un grupo interdisciplinario egresado de la UAM Xochimilco con esta visión de la interdisciplina, y queríamos hacer un libro para niños que fueran cuentos con contenido ecológico. Digamos que ahí yo ya estaba coqueteando con la idea de la escritura, pero todavía era bióloga, y esa fue la primera vez que me acerqué a Tabasco. Hace algunos años fui invitada por la Universidad Autónoma Benito Juárez y me acompañaron Álvaro, me acompañó Hernán, que está aquí también con sus palabras, en un homenaje sensacional que la verdad me cautivó, y leyeron Yo la Peor, oración por oración, todos los alumnos de la universidad o no sé de qué facultad durante todo el día. Eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor, que lo lean, ¿no? Y si lo leen así coralmente en una actividad compartida, pues realmente fue muy gozoso, muy gustoso, y me da gusto que ahora haya una feria del libro aquí en Villahermosa y que yo pueda tener la oportunidad de conversar con ustedes y de contar un poco de esta cocina de la escritura, porque a mí también me intrigaría respecto a otro, ¿en qué momento decide dedicarse a algo? Sobre todo a dedicarse a algo tan incierto como es la escritura. Porque yo siempre digo, nadie te está apuntando a la cabeza para que escribas un libro. Nadie espera tu siguiente novela porque el mundo la necesita. Lo tienes que hacer porque quieres hacerlo. Lo que te sostiene es tu deseo, tu voluntad, tu incertidumbre, tus preguntas. Ahora sé que la ciencia y la literatura comparten las preguntas, se responden de distinta manera, pero lo que te lleva a escribir un cuento, que es lo primero que yo escribí, o una novela, es preguntas. Por ejemplo, de Sor Juana, yo quería saber, ¿de veras escribió Yo la Peor del mundo pensando en eso? O sea, ¿qué hay detrás de esas palabras, Yo la Peor del mundo, que es lo que escribió con sangre cuando
hizo la renovación de sus votos. Quiero saber por qué y si sí es verdad eso. Y para contestarme eso tuve que escribir una novela para entender, tratar de entender, ojo, no entender, quién era Sor Juana, o más bien cómo era su tiempo, cómo eran las mujeres de su tiempo, porque ella era una mujer producto de su tiempo y de su transgresión a lo mejor y de su deseo. Pero cuando yo era bióloga, no sabía todo esto, no sabía que se parecían la biología y la escritura. Ya me gustaba escribir, pero yo lo veía como un algo privado, un algo juguetón. Además, no conocía escritores vivos. Creo que la fortuna de estas ferias es que podemos conocer escritores que están trabajando, que están en el siguiente proyecto, que acaban de publicar un libro, y entonces no parecemos de otro mundo, o a lo mejor sí, pero no es cierto, somos de este mundo. Y yo no conocía escritores vivos que me pudieran un poco decir que era posible dedicarse a escribir. Y no sé por qué extraña razón tampoco quería estudiar letras, quizás porque mis padres, y ojo con los padres que les dicen a sus hijos qué hacer, me decían: a ti que te gusta leer y escribir, estudia letras. Entonces yo estudié biología, para que no me pareciera a lo que mis padres esperaban de mí. Pero bueno, tenían un cierto olfato también, porque me acabó ganando la pasión por la escritura. Uno de mis primeros trabajos fue en el Instituto de Ecología, que estaba entonces en la Ciudad de México, en el Museo de Historia Natural, y el instituto se encargaba de reservas de la biosfera, una de ellas en el Bolsón de Mapimí. Ahí había un grupo de investigadores y el director, el doctor Gonzalo Hafter, me pidió que yo tratara con los científicos que iban a esa reserva, porque yo hablaba inglés. Iban unos periodistas de ciencia. En México el periodismo científico era muy incipiente. Yo ya trabajaba en la revista Ciencia y Desarrollo, pero cada quien trataba de hacer su trabajo como le viniera en gana. No había una profesionalización de ese tipo de periodismo. Entonces iban estos periodistas de la India, de Alemania, de Estados Unidos, y siempre lo recuerdo porque es así como el punto de quiebre de mi decisión. En un atardecer verdoso, a mí me parece que los atardeceres del desierto en el norte de México son verdosos. Mientras yo les explicaba que ahí estudiaban a la tortuga del desierto que estaba en peligro de extinción y veían el contenido estomacal, y de repente ellos preguntaban y apuntaban, preguntaban y apuntaban. Y me paré en seco y les pregunté a estos desconocidos que ellos qué harían, porque a mí me gustaba escribir, pero me gustaba la ciencia también. Y una de ellas me dijo: ¿de qué te vas a arrepentir cuando tengas 40 años? Yo tenía 26, yo veía 40 años como algo muy lejano, pero no sé por qué pensé o estuve segura en ese momento de que me arrepentiría de no haber escrito. Y cuando regresé, iluminada también por la idea de que yo no quería estudiar el contenido estomacal de la tortuga del desierto del Bolsón de Mapimí en peligro de extinción el resto de mi vida, o algo así, porque los científicos tienden a especializarse para tener un lugar en ese escenario de producción de conocimientos de la ciencia. Renuncié al instituto, renuncié a una beca para irme a estudiar fuera y busqué un trabajo en una revista para niños, que era una revista científica y se llamaba Chispa. Y ahí empezó, digamos, el caminar hacia la escritura, o en pos de creerme escritora, como decía Mempo Giardinelli: te tienes que creer escritora. No, yo decía, yo soy bióloga, pero escribo unos cuentos. De repente empecé a creerme escritora y a trabajar mis cuentos para publicar mi primer libro de cuentos. Y yo no sé qué esperaba que pasara, porque no pasó nada. Pues publiqué un libro. Y eso es lo que había pasado. Publiqué un libro y eso quería decir, o por lo menos a mí me confirmaba que yo era escritora. Y desde ahí supe que yo no iba a parar en la idea de perseguir mis proyectos de escritura. Yo empecé como cuentista. Me encanta el cuento. El cuento es el género donde yo siento que la ciencia y la literatura se encuentran, porque me parece que es muy equilibrado, no debe faltar nada. Es como cuando las ecuaciones
se pone tal igual a tal, no debe ser así, ajustado, no debe sobrar, no debe faltar. Es un enfoque donde se elige qué contar y qué no contar. Es muy incisivo, es un género que me gusta mucho, que sé que tiene muchos menos lectores que la novela, pero yo siempre escribo cuento, aunque esté escribiendo novela. Y escribo un cuento y tengo la sensación en esa primera versión, que no va a ser publicada todavía, desde luego, de que tengo algo acabado, como un organismo redondo, porque la novela es una aventura donde no sabes ni cuánto tiempo te vas a tardar, ni si te va a seguir gustando lo que estás escribiendo, o la idea de lo que creías que estabas escribiendo te va a seguir convenciendo, de manera que sigas en algo que es absolutamente incierto, que es la escritura. Ahora sé también que por qué no me quería quedar en biología en la especialidad, porque escribir me permite ir saltando y ser todos esos personajes que no podría ser en la vida, estar en estas circunstancias para las cuales tengo preguntas y que me las respondo, me aproximo a algo como una mirada a través de contar historias. Entonces me toqué las aguas de la novela y escribí Tonada de un viejo amor, que sucede en una zona cerca de Parras, Coahuila, y me gustó también la escritura de novela. Me di cuenta que es otro trabajo muy distinto al del cuento, pero que también me gustaba, que también iba con una parte mía donde la trama, la construcción de la trama, a mí me importan mucho las estructuras. No sé si eso tenga que ver con la formación biológica o científica, que hay dos científicos, entonces a lo mejor me podrían orientar, pero me gusta muchísimo la concepción estructural del mundo novelístico. Cuando decidí voy a escribir una novela sobre Sor Juana y encontré la pista para la forma, pude ponerme a escribir y la pista me la dio la propia Sor Juana. Teniendo eso, yo ya podía orquestar la aventura de la escritura de esa novela. Con Tonada de un viejo amor, que fue mi primer tocar la novela, yo había ideado una estructura, 3 noches, una seducción en 3 noches. Y lo que aprendí de la escritura de novela es que no todo está bajo control como en el cuento. En el cuento uno tiene las riendas de la historia, porque no se te puede ir para ningún lado. Se te tiene que ir al punto, como un caballo, a donde tiene que llegar, a la meta, porque la tensión narrativa está puesta en ello. En cambio, en la novela hay que estar oyendo, hay que estar escribiendo y mirando ese mundo donde tú no sabes todo. La novela que estoy escribiendo siempre tiene una libreta a un ladito donde yo hago mis apuntes, mis esbozos, gráficas, porque la novela es muy difícil visualizarla y a veces hay que hacer mapas o preguntas que tengo que resolver, y voy haciendo el capitulado o la construcción o cada jornada de escritura, porque si esto es como escribo, cuando estoy escribiendo una novela, cada jornada de escritura, cuando termina, y uno a veces le cuesta trabajo entrar. Yo necesito mi café en taza roja, ese es mi único fetiche. La jornada de escritura, que a mí me gustan las mañanas, siempre empiezan frías, ¿no? Pero me gusta la luz de la mañana y el silencio de la mañana, y también mi estado de alerta, que conforme pasa el día se va apagando y ya soy inservible a las 10 de la noche. Hasta mis amigos se burlan porque me da sueño durante las cenas. Me he dormido en los platos. Entonces las noches no me sirven para escribir, las mañanas sí. Y después de cada jornada de escritura yo tomo alguna nota, porque así como cuesta trabajo entrar, de repente uno ya entró. Y creo que es el momento más gozoso del trabajo, o el momento en que los lectores te devuelven algo de tu propia escritura y le dan sentido al tiempo solitario y al tiempo incierto en que estuviste
construyendo algo que todavía no tenía el soporte que debe tener una vez que ya no te pertenece ni estás ahí para defenderlo, y es un libro que es público. Entonces yo siempre apunto, creo que la novela debe seguir por aquí. En el cuento nunca hago eso, porque el cuento no lo puedo escribir en pausas, lo tengo que escribir de una vez. Entonces para eso hay que espaciar su escritura, pero yo soy una defensora del cuento también como un género que forma lectores, un género para leer a escritores de todas las tradiciones. Me gusta la sutileza, me gusta su silencio. A mí me simbra el cuento. Por ejemplo, descubrí recientemente a Lucía Berlin, ¿no? Esta autora que no había sido publicada en español ni en inglés mucho porque había sido olvidada, y me gustó, y siempre tengo sed de encontrar cuentos o cuentistas. Pasión que comparto aquí con Hernán Larrazabala, que es un gran cuentista y que ha escrito, además de novelista, teorías sobre el cuento. Creo que el cuento siempre nos tiene así indagando cuál es su misterio, por qué se lee menos, pero por qué tenemos una tradición en México tan fuerte, ¿no? Pero ¿por qué las editoriales lo desprecian? Porque ya lo saben ustedes que si llevas un libro de cuentos, pues te dice el editor, mire, aquí no publicamos cuentos. Bueno, pero sí, publican literatura. Sí, literatura, pero la literatura para nosotros son novelas, no cuentos. Que tiene que ver con lo que tú tocaste, lo de publicar, que es otro de los dilemas que tenemos que enfrentar los escritores. ¿Quién te publica? Ya decía yo que mi primer libro de cuentos lo publicaron en esta institución y no pasó nada. Luego llevé mi libro de cuentos, porque yo era cuentista, nada más, a Joaquín Mortiz. A Joaquín Díez Canedo, papá todavía vivía, y me dijo: déjame aquí tu manuscrito. Yo quería estar en la prestigiosa serie El Volador. Todo escritor en ese tiempo queríamos ser publicados por Joaquín Mortiz. Entonces llevé mi libro manuscrito, Nicolasa y los encajes, y me dijo Joaquín Díez Canedo, padre, déjame aquí el manuscrito. Era una mesa gigante. Y como en este paisaje de manuscritos coloqué el mío. Y volví a los 3 meses, como te decían, a los 3 meses. Toqué la puerta, quería saber qué le había parecido mi manuscrito, y entonces me dijo: chica, pero mira, ¿no ves todo lo que tengo que leer? ¿Cómo crees que lo voy a haber podido leer? Y yo dije: sí, pobre hombre, ¿cómo le estoy pidiendo yo que lea mi manuscrito? Para uno es único, y así a todos los que quieren publicar les pasa eso, hay una impaciencia. Se aprende la paciencia, es algo de lo que también se aprende. Me dijo: dáselo a mi hijo que está allá afuera y se está encargando ahora. Entonces Joaquín Díez Canedo, hijo, me dijo: déjamelo. Y él sí me habló a los 3 meses y me dijo: te lo vamos a publicar, pero hay lista de espera. ¿Saben cuánto duró la lista de espera? 3 años. No importa, yo mientras estaba escribiendo más cuentos para otro libro, porque uno ya no para, y publiqué mi primera novela después de 4 libros de cuentos. Después de Ruby Tuesday no ha muerto, que ganó el premio Gilberto Owen, pues me aventuré en la novela, pero jamás he abandonado mi genética literaria, que es el cuento. Yo les iba a hablar de 3 llamadas significativas en mi vida de escritora. Una es la que tiene que ver con La más faulera. En realidad mi primera novela no es Tonada de un viejo amor, es La más faulera. Es un relato largo o una novela corta, no sé cómo llamarlo, pero yo había escrito un cuento. Yo jugaba básquetbol y era la más faulera, debo confesarlo. Me costó mucho trabajo que no me sacaran por 5 faules de la cancha. Y eso es cuando estaba en la universidad, pero vi que había un concurso, era de las primeras ferias de FILIG, ¿no? De la feria infantil, del libro infantil y juvenil, y convocaban a un concurso y podías meter cuentos para adolescentes, y yo escribí un cuento que se llamaba Por un diente, que tiene que ver con una escena en una cancha de básquetbol. Cuando escribí ese cuento no ganó, pero los escritores nunca hablamos de lo que no ganamos. Nos hemos metido a muchos concursos, solo hablamos de lo que ganamos. Pero aquí no ganó, pero me dio la posibilidad, hablando con una editora que había estado en el jurado, me dijo: ¿por qué no lo haces novela? Dije: pero si yo no escribo novela.
bueno, trata de hacerlo novela, tenemos una colección juvenil y te lo publicamos. Y yo, bueno, ya estaba la cereza puesta y dije, voy a hacerlo novela, le voy a poner La Más Faulera. Y lo llevé con la editora y me dijo, ¿qué crees? Que ya no tenemos la colección juvenil. Entonces me quedé con el manuscrito así literalmente abrazado al cuerpo sin saber qué hacer. Hasta que vino un anuncio en el periódico que decía, escritores traigan sus manuscritos, Plaza y Janés regresó a México. Y literalmente fui a tocar la puerta y a llevar La Más Faulera. Y también me dijo, ¿sabes qué? Porque le dije, es de un adolescente, tiene 14 años, juega básquetbol. Me dijo, los adolescentes no compran libros. Los escritores no estamos pensando en quién compra los libros. Eso les toca a otros. Nosotros estamos pensando en la historia que queremos escribir. Salí con mi manuscrito, ya me salía con mi manuscrito y yo creo que vio mi decepción, seguramente yo arrastraba los pies y me dijo, a ver, déjamelo. Y se lo dejé. Y esta es la primera llamada de las que les quiero hablar. A la semana siguiente me habla y me dice, mi hijo tiene 14 años, lo leyó, juega básquetbol y te lo vamos a publicar. Pero no te vamos a dar anticipo. Pues como a mí nadie me daba anticipos, dije, ay, no importa. Y publicaron La Más Faulera. Y La Más Faulera lleva 20 años publicándose año con año. Y la leen, las maestras han hecho un puente natural y lo leen en las escuelas, y voy a las escuelas y me encuentro a mis lectores, o me encuentro a mis lectores ya leyendo Hotel Limbo, Yo la Peor, porque pues tenían 12 años cuando la leyeron y ahora tienen 30 y tantos. Y eso me da muchísima emoción. La Más Faulera le tengo un particular cariño. Y esa fue la primera llamada muy gozosa. Otra segunda llamada fue cuando sonó el teléfono y decía, llamada desde Culiacán. Yo entonces no tenía amigos de Culiacán. Ahora tengo a Elmer Mendoza, otra amiga que cocina maravilloso porque se come muy bien. Solo esos amigos, no tengo otros amigos en Culiacán. Ovidio no. No. Pero había habido una convocatoria para el concurso Gilberto Owen y en esa ocasión era cuento. Y yo me acuerdo que la leí. Era mi tercer libro de cuentos escrito. La leí y mandar un manuscrito es mandarlo con seudónimo, sin tu nombre. Y decía 60 cuartillas y la fecha era tal. No saben cómo me costó juntar las 60 cuartillas. Yo no tenía suficientes cuentos casi para 60 cuartillas. Me acuerdo que le di espacio para que empezara el cuento como el último párrafo. Total, logré las 60 cuartillas, lo mandé el último día y de repente sonó el teléfono y la llamada era de Culiacán y me dijeron, creíamos que eras hombre. Esa fue lo primero, porque como era con seudónimo, pues creían que mis cuentos habían sido escritos por un hombre. Y esa fue la primera ocasión en que dije, pues escribimos diferente. Pero bueno, los cuentos de Ruby Tuesday no ha muerto habían sido escritos por mí y me gané el premio Gilberto Owen. Entonces esa fue una llamada que recuerdo con muchísimo cariño, porque además me llevaron a Culiacán y fue fantástico. Y además reafirmé que el cuento era lo mío. Ah, bueno. Y la tercera llamada importante me la hizo mi querido amigo Hernán Lara Zavala, que está aquí. Fíjense, yo estaba en la universidad. Trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dando clases en una licenciatura de creación literaria y me dice Hernán, Mónica, ¿estás sentada? Yo, ¿cómo? Me dice, pues siéntate. ¿Dónde estás? O no sé qué, en tal lado, pues siéntate. Le dije, ¿qué me va a decir? Y dice, acabas de ganar el premio Elena Poniatowska por Yo la Peor. Y no le puedes decir a nadie hasta que salga en el periódico. Entonces fue una llamada, yo quería salir a los pasillos a gritar de la universidad, aunque a nadie le importara, pero yo quería gritar. Y entonces tenía que aguantarme y lo que sí hice fue comprar una botellita de champán y juntar a mi familia y prohibirles que dijeran algo y festejar esa noche. Entonces son esas llamadas que
no sé explicar la felicidad de esas llamadas, pero son las llamadas que te afirman que estar escribiendo, hacerlo en la incertidumbre, en la soledad, en la botella al aire, con la sinceridad de que el tema que estás tratando te atañe, te importa y te estás entregando a él, pues vale la pena. Estas fueron las recomendaciones y consejos que nos impartió la escritora mexicana Mónica Lavín en su conversatorio ¿Cómo escribo? Espero lo hayas disfrutado. Mi nombre es Amairani Canter y te invito a seguir sintonizando la programación de TV UJAT.